Vamos a hablar del reconocimiento por antigüedad de la experiencia educativa psicología laboral. La antigüedad laboral es el término que se le da al reconocimiento del hecho consistente en la prestación de servicios personales y subordinados por un trabajador a un patrón mientras dure la relación contractual. Esto quiere decir que se refiere a la duración del empleo o servicio prestado por parte de los trabajadores hacia el patrón. El artículo que nos habla de esto es el artículo 162 de la Ley Federal del Trabajo. Dice que la prima de antigüedad consistirá en el importe de 12 días de salario por cada año de servicios. Esto quiere decir que el salario mínimo dentro de las zonas del país de México se percibe de distintos modos. Por ejemplo, la zona que se denomina zona libre de la frontera norte, el salario mínimo es de 185.56 pesos mexicanos, mientras que la zona denominada resto del país es de 123.22 pesos mexicanos. Por cada año de servicio se retribuirá 12 veces ese salario mínimo, que vendría siendo en la zona del resto del país 1.478.64 pesos mexicanos, y en la zona libre de la frontera norte es de 2.226.72 pesos mexicanos, basándose en el salario mínimo. Los trabajadores de planta tienen derecho a una prima de antigüedad de conformidad con las normas siguientes. Para determinar el monto del salario tenemos el artículo 485 y el artículo 486. El artículo 485 dice que la cantidad que se tome como base para el pago de las indemnizaciones no podrá ser inferior al salario mínimo. Esto también depende de la zona. El artículo 486 dice que para determinar las indemnizaciones a que se refiere este título, si el salario que percibe el trabajador excede del doble del salario mínimo del área geográfica de aplicación a que corresponda el lugar de prestación del trabajo, se considerará esta cantidad como salario máximo. Por ejemplo, en la zona del resto del país, donde el salario mínimo, como ya habíamos dicho, es de 123.22 pesos mexicanos, si diariamente el trabajador percibiera unos 300 pesos, que serían un poco más del doble del salario mínimo, esto ya se tomaría o se consideraría como el salario máximo. Si el trabajador presenta en lugares de diferentes áreas geográficas la aplicación del trabajo, el salario máximo será el doble del promedio de los salarios mínimos respectivos. La prima de antigüedad de quienes perciben más de 2 salarios mínimos entonces se calcula tomando como base el salario inferior al que corresponde. La prima de antigüedad se pagará a los trabajadores que se separen voluntariamente de su empleo, siempre que hayan cumplido 15 años de servicio por lo menos. Asimismo, se pagará a los que se separen por causa justificada y a los que sean separados de su empleo independientemente de la justificación o injustificación del despido. Esto quiere decir que si el trabajador ya ha cumplido los 15 años de servicio mínimo, aún así él se separe de forma voluntaria o no voluntaria de la empresa, sea justificado o no justificado, aún así se le tendrá que pagar esta prima de antigüedad. Para el pago de la prima en los casos de retiro voluntario de los trabajadores, se observarán las normas siguientes. Si el número de trabajadores que se retire dentro del término de un año no excede del 10% del total de los trabajadores de la empresa o establecimiento o de los de una categoría determinada, el pago se hará en el momento del retiro. Quiere decir que inmediatamente de que ellos dejen de laborar, se les otorgará el pago. Sin embargo, si más del 10% de los trabajadores se retira el mismo año, no podrá ser de esta manera. Si el retiro se efectúa al mismo tiempo por un número de trabajadores mayor del porcentaje mencionado, se cubrirá la prima a los que tengan mayor antigüedad y podrá deferirse para el año siguiente el pago de la que corresponda a los restantes trabajadores. Esto quiere decir que si en el mismo año, si el 50% de los trabajadores que se retiren tienen por lo menos arriba de los 20 años de antigüedad
y el otro porcentaje difiere entre los 15, 16 o 17 años de antigüedad, se les dará prioridad a los de mayor antigüedad para este pago, mientras que los que tienen menor antigüedad, como los 15, 16 o 17 años de antigüedad, se les pagará hasta el año siguiente. En caso de muerte del trabajador, cualquiera que sea su antigüedad, la prima que corresponda se pagará a las personas mencionadas en el artículo 501. En el artículo 501 nos dice que la viuda o el viudo que hubiese dependido económicamente de la trabajadora o el trabajador y que tenga una incapacidad de 50% o más, y los hijos menores de 16 años y los mayores de esta edad solo en caso de que tienen una incapacidad de 50% o más. El segundo punto del artículo 501 dice que los ascendientes concurrirán con las personas mencionadas en la fracción anterior a menos que se pruebe que ellos no dependían económicamente del trabajador. Es decir, si los hijos ya no dependían del padre o la madre y si fuera el trabajador, entonces ellos no podrían percibir de esto. El punto 3 dice que a falta de cónyuge supérstite concurrirá con las personas señaladas en las dos fracciones anteriores. La persona con quien el trabajador vivió como si fuera su cónyuge durante los 5 años que precedieran inmediatamente a su muerte, o con la que tuvo hijos, siempre y cuando ambos permanecieran libres del matrimonio durante el concubinato. A falta de cónyuge supérstite, hijos y ascendientes, las personas que dependían económicamente del trabajador concurrirán con la persona que reúna los requisitos señalados en la fracción anterior, en la proporción en que cada uno dependía de él. Esto quiere decir que si el trabajador no vivía con un cónyuge, una concubina o hijos descendientes, quiere decir que si el trabajador vivía, por ejemplo, con un sobrino, con un hermano, que dependieran económicamente de él, entonces se concurriría con ellos si cumplen con los requisitos señalados en la fracción anterior. Sin embargo, se les dará una proporción dependiendo de qué tanto dependían económicamente de ese trabajador. Y por último, a falta de las personas mencionadas en las fracciones anteriores, quien dispondrá de eso será el Instituto Mexicano del Seguro Social. La prima de antigüedad a que se refiere este artículo se cubrirá a los trabajadores o a sus beneficiarios, independientemente de cualquier otra prestación, como podrían ser las primas vacacionales, los fondos de ahorro y todas aquellas prestaciones a las que el trabajador hubiera tenido derecho durante toda su vida laboral. Bueno, esto sería todo sobre este tema. Las referencias son la Ley Federal del Trabajo, el artículo 162, 485, 486 y 501. Gracias.